Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 18 del primer libro de Samuel narra uno de los episodios más significativos en la vida de David, el inicio de su amistad con Jonatán y el comienzo del conflicto con el rey Saúl. Este capítulo muestra cómo la lealtad, la amistad genuina y la envidia pueden marcar profundamente las relaciones humanas, y cómo Dios sigue dirigiendo los acontecimientos en medio de circunstancias adversas. Después de que David derrotara al gigante Goliat, su vida cambió para siempre. Fue llevado a la presencia de Saúl, quien lo había convocado tras escuchar sobre la hazaña que había llevado a cabo. David, aún joven, habló con Saúl sin temor y con respeto, narrando cómo había vencido al filisteo en nombre del Dios de Israel. En este contexto, Jonatán, el hijo de Saúl, se sintió profundamente unido a David. El texto bíblico dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y que Jonatán lo amó como a sí mismo. Este versículo destaca el inicio de una amistad sincera y leal que perduraría a lo largo de los años, incluso en medio de las crisis. Jonatán, como símbolo de esta alianza y afecto, hizo un pacto con David. Para sellar este pacto, Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Este acto no solo era una muestra de afecto personal, sino también un reconocimiento simbólico de la grandeza futura de David. Jonatán, siendo el heredero legítimo al trono como hijo de Saúl, demostraba con esta entrega que no veía a David como una amenaza, sino como un aliado y amigo. Le dio lo mejor de sí mismo, reconociendo el llamado de Dios en la vida de David. David, desde ese momento, fue tomado por Saúl y no volvió a casa de su padre. Saúl lo puso al mando de hombres de guerra, y David se condujo con prudencia en todas sus acciones. Su comportamiento fue agradable tanto a los ojos del pueblo como a los ojos de los siervos de Saúl. David, aunque joven y recién incorporado a la corte real, se destacó por su sabiduría, humildad y valentía, cualidades que lo hicieron ganar respeto y admiración. Sin embargo, esta misma popularidad fue la que despertó la envidia y el temor en el corazón de Saúl. Cuando David regresó de la victoria sobre los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl con cánticos, danzas y alegría. Pero en sus canciones, ellas decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esta expresión, aunque popular y festiva, provocó una reacción negativa en Saúl. A partir de ese día, Saúl comenzó a mirar a David con sospecha y desconfianza. La envidia de Saúl no fue solo un sentimiento pasajero, sino que se transformó en una obsesión destructiva. El rey se sintió amenazado por el éxito y el favor que David había ganado tanto ante el pueblo como ante Dios. Saúl percibió que David era alguien especial y que su propia posición como rey estaba en peligro. Este temor fue el inicio de una serie de intentos por parte de Saúl para deshacerse de David. Un día, mientras David tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, el rey intentó matarlo arrojándole una lanza. Saúl lo hizo no una, sino 2 veces, pero David logró evadir el ataque. A pesar de estos intentos de asesinato, David continuó comportándose con prudencia y respeto hacia el rey. No respondió con violencia ni con rebelión, sino que mantuvo su conducta recta. Saúl temía a David porque reconocía que el Señor estaba con él y que se había apartado de sí mismo. Este temor llevó a Saúl a apartar a David de su presencia y a darle un puesto de comandante en el ejército. Sin embargo, en lugar de perjudicarlo, esta posición hizo que David ganara aún más fama y respeto entre el pueblo de Israel y entre los propios oficiales del ejército. David seguía triunfando porque Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Saúl ideó entonces otro plan para intentar deshacerse de David. Le ofreció matrimonio a su hija Merab, con la condición de que David continuara luchando valerosamente contra los filisteos. La intención oculta de Saúl era que David muriera en combate y así librarse de él sin tener que matarlo directamente. Sin embargo, cuando llegó el momento, Merab fue dada como esposa a otro hombre. Saúl tenía otra hija, Mical, quien amaba a David. Cuando Saúl se enteró de este amor, vio una nueva oportunidad para tenderle una trampa. Propuso a David que se casara con Mical, pero exigió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David cayera en manos de sus enemigos y muriera en el intento. David aceptó el desafío y, con valentía, no solo mató a 100 filisteos, sino que presentó 200 prepucios al rey. Saúl,
Sorprendido pero obligado a cumplir su palabra, le dio a Mical por esposa. Lejos de eliminar a David, cada intento de Saúl por destruirlo solo aumentaba la popularidad, el respeto y la posición de David en Israel. La bendición de Dios sobre su vida era evidente, y el favor del pueblo seguía creciendo. Saúl, por su parte, se hundía cada vez más en la envidia, el temor y la desesperación. La amistad entre David y Jonatán se fortaleció durante este tiempo. Jonatán permaneció fiel a su amigo a pesar de la creciente hostilidad de su propio padre. Esta amistad fue notable por su lealtad incondicional y su respeto mutuo. Jonatán, a pesar de ser el príncipe heredero, no mostró celos ni resentimiento hacia David. Reconoció el llamado divino en la vida de su amigo y prefirió la fidelidad a su relación que a la ambición de poder. Esta historia no solo es un relato de rivalidad y peligro, sino también una enseñanza sobre el poder de la amistad genuina, la importancia de la integridad personal y los peligros de la envidia. David no buscó dañar a Saúl, ni intentó apoderarse del trono por la fuerza. A lo largo de este capítulo de los siguientes, David siempre mostró respeto hacia el ungido de Dios, incluso cuando su propia vida estaba en peligro. La envidia de Saúl representa una fuerza destructiva que consume no solo a quien la siente, sino que también puede afectar a todos los que lo rodean. Saúl fue testigo de las bendiciones que David recibía, pero en lugar de reconocer la obra de Dios, permitió que el resentimiento llenara su corazón. Este resentimiento se convirtió en la raíz de muchas de sus acciones insensatas y violentas. Por otro lado, Jonatán personifica la verdadera amistad. Su relación con David es un ejemplo de amor fraternal que no busca beneficio propio, sino el bien del otro. Jonatán se mantuvo leal a David incluso cuando hacerlo significaba ir en contra de los deseos de su padre y arriesgar su posición en la corte. Su lealtad fue recompensada espiritualmente, pues su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de amistad y fidelidad. La figura de David en este capítulo sigue mostrando el carácter de un líder conforme al corazón de Dios. A pesar de ser atacado y traicionado, se mantuvo firme, sin buscar venganza ni desviarse de su camino. Su confianza no estaba en la fuerza de su brazo ni en alianzas humanas, sino en el favor de Dios que lo había llamado y ungido. Este capítulo es solo el comienzo de un largo conflicto entre David y Saúl, un conflicto que marcará los años siguientes de la vida de ambos. Sin embargo, en medio de las adversidades, resalta la figura de Jonatán como amigo leal y la actitud de David como hombre de fe y paciencia. El capítulo 18 de 1 Samuel enseña varias lecciones importantes que son aplicables en todas las épocas. La envidia puede destruir relaciones y conducir a decisiones nefastas. La amistad verdadera es un tesoro valioso que debe ser preservado. La lealtad y la integridad tienen más valor que la ambición y el poder. Y sobre todo, el favor de Dios es el factor decisivo en el destino de una persona. El relato de David y Jonatán muestra que incluso en medio de la envidia, los ataques y las traiciones, es posible mantener la rectitud y la fidelidad. La amistad basada en principios y en el temor de Dios puede resistir cualquier prueba, y aquellos que caminan en obediencia recibirán la protección y la bendición del Señor. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.